Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un referente inobjetable de Newell's Old Boys de Rosario, campeón como jugador, pero también como asistente táctico. Hacemos alusión a Jorge Pautazo, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Jorge, muy buenos días. Ricardo Bortolossi los saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola Ricardo, buen día para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, esperando que me consultes lo que necesites. Oriundo de Rafaela, producto, imagina uno, de aquellas pruebas que se hacían, que hacían Newell's tradicionalmente por todo el país, ¿es así? Sí, yo soy nacido en Rafaela y yo llegué a una prueba porque, justo un amigo, su abuelo le había conseguido una prueba en Rosario y yo viajé con él. Esto fue en el 77, y bueno, me tocó la suerte también de quedar a mí en esa elección. Lo único que yo en el año 78 no pude ir, mis padres no me lo permitían en ese momento, y bueno, luego los convencí, y Jorge Grifa y Daniel Musante, que en ese momento eran los encargados de la búsqueda de jugadores, los convencieron a ellos, y bueno, a partir de enero de 1980 me incorporé al Club Newell's Old Boys. ¿Es verdad que su mamá es la que no quería y su papá por ahí le insistía junto con usted? Y trataba de convencerla, pero en principio ella no quería que yo me aleje, único hijo, y bueno, lo que es realmente una madre que quiere estar siempre cerquita de sus hijos. Y yo, bueno, con el tiempo la pudimos convencer y tuve esa prueba que me dio la posibilidad de ingresar a esta institución, y por suerte me fue bien y por mucho tiempo la representé, casi 10 años. ¿Y cómo es llegar a Newell's, un club grande de la Argentina, llegando desde el interior de la provincia? Sí, bueno, era toda una experiencia nueva. Yo podía haber tenido la posibilidad también de irme a probar a River, pero elegí Newell's en este caso porque estaba más cerca de mi ciudad, de Rafaela, y la otra, uno evaluaba que para llegar a la primera división de River Plate había que ser realmente con una jerarquía muy importante, y que yo a lo mejor estando en Newell's tenía esa posibilidad de llegar a primera, y bueno, fue un poco lo que sucedió. Me permitió jugar muchos años al fútbol profesional, y llegué a Newell's y estuve viviendo bajo las tribunas del club 3 años, lo que hoy es la tribuna Diego Maradona. La casa club estaba ahí abajo. Bueno, pasé un montón de vivencias, buenas, malas, de todo tipo, que me hicieron crecer como persona, y bueno, y la posibilidad de jugar en la primera división de Newell's Old Boys. Y a primera llegó ni más ni menos que de la mano de Cubillas y el Maño Ruiz. Claro, ellos en el año 80 ya estaban en la primera división, habían llegado desde Uruguay, y son uruguayos, habían llegado desde Paraguay porque habían salido campeón de la Copa Libertadores con Olimpia. Y entonces yo enseguida, ellos vieron confiaron en mí, y enseguida me subieron al plantel de primera división. Y ya en julio del 1980, a los 5 o 6 meses de haber llegado, yo no de titular, pero sí reemplazando a Daniel Killer, ingresé y debuté en primera división. Así que fue bastante rápido esa posibilidad, entonces más contento aún, ¿no? ¿Y es verdad que el día del debut no lo encontraban porque estaban cerrados en el baño? Sí, es verdad esa anécdota, porque en esa época los suplentes no calentaban al lado de la raya de cal, y no permitían hacer ese tipo de ejercicio. Entonces esta gente uruguaya había implementado que vayamos a hacer la entrada en calor en el vestuario, y que al que necesitaban, con un walkie-talkie de ese momento,
te llamaban para que vos vayas y ahí podías ingresar. Uh-huh. Y yo en un momento dado me dio la sensación de ir al baño y fui, me senté tranquilo pensando que a mí no me iban a llamar nunca porque era joven y que no iba a suceder nunca esa posibilidad, y en realidad sí, y me buscaban y no me encontraron hasta que, bueno, me avisaron y subí lo más rápido posible para el campo de juego y pude reemplazar a Daniel Killer, que había salido lesionado. Entonces pude ingresar y más o menos jugué entre 10 15 minutos debutando en la primera división versus Vélez Sarsfield. Grandes figuras tenía Newell's, estaba Santa María, estaba Yasalde en aquel momento. Eran equipos con mucha jerarquía los que tenía Newell's Old Boys. Sí, la verdad, el arquero era Cibarelli, Aguerópolis, Simón, Daniel Killer, un uruguayo Piazza, Uh-huh. estaba el Tolo Gallego, Buleri, que jugó después en River, Alfaro, Yasalde, Santa María. La verdad que era un plantel muy rico y de jerarquía, con mucha trayectoria, y la llegada de Cubilla nos permitió a algunos jóvenes del momento incorporarnos al plantel. En este caso era Martino, Sergio Giovanoli, Uh-huh. yo, éramos un poco los 3 o 4 chicos que subíamos para completar el plantel y estábamos cerca ahí de la primera división. Usted mencionó recién a los hermanos Killer que estaban muy identificados con Rosario Central y luego, bueno, tuvieron su paso por Newell's, pero de hecho la historia dice que son los últimos jugadores que pudieron tener esta posibilidad. ¿Por qué ocurre esto en Rosario de que parecería un pecado que un jugador vista las dos casacas, algo que no se da en otros equipos del país? Sí, la rivalidad que existe en la ciudad, hay que estar acá para vivirlo y saber que está dividida en dos y que la grieta, es como se diría ahora, es muy grande y hay muchas diferencias, y entonces pensar que un jugador pase de un equipo a otro sería inadmisible. Uh-huh. Y ya no ha sucedido desde esa época más o menos que prácticamente no han pasado jugadores de un lado hacia otro, así que hay que estar acá, hay que convivir, cómo piensan, cómo actúan, la gente, la pasión futbolera es muy grande y la diferencia de pensamientos también en lo futbolístico. Entonces a los jugadores hoy por hoy no le perdonan pasar de un equipo a otro. Pero más allá de la pasión futbolera y del folclore, ¿no cree que es un poco nocivo para la sociedad rosarina esto? Sí, yo coincido con vos que no es lo que debería suceder. Uh-huh. Ha pasado distintas cosas, a mí me ha tocado vivir que en la década del 80 los clásicos, el equipo que iba perdiendo suspendía el partido y hasta nos sacaron puntos por jugar, hacer la hinchada de disturbio en un medio del partido, y en una ocasión nos sacaron no solo de Rosario, me hicieron ir a jugar a Buenos Aires. Uh-huh. Y la localía fue en Buenos Aires. Entonces es un poco lo que te comento, lo que es la ciudad ya desde esa época, y uh-huh. Se ha acrecentado notoriamente también en estos años. Uh-huh. Así que yo estoy hablando de casi 40 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y es cierto que por gestiones de los técnicos hizo la conscripción en prefectura? Sí, gracias a Cubilla y a Maño Ruiz, uh-huh. Ellos habían tenido con buenos contactos en prefectura, entonces aconsejaron al club que a ciertos jugadores que ellos venían con proyección de primera, era hacerlo ingresar a ese lugar para que hagan el servicio militar en esa época, con uh-huh. un año de anticipación, y el que ingresaba a ese lugar realmente la pasábamos bien, cumplíamos horario, volvíamos a almorzar a nuestros lugares, al club donde vivía bajo la tribuna, y después me permitía entrenar a las tardes con la primera división. Entonces fue un acierto en ese sentido. Dejé un año el colegio como decimos a mis padres, para que yo deje el colegio en mi último año de la secundaria para ingresar a esto, pero me permitía a la vez estar cerca de la primera división o viajar con la selección juvenil argentina a diversos lugares. Entonces fue un acierto, y
Tal vez así que yo siempre estoy agradecido a Cubillo y a Maño Ruiz de esta decisión, porque me permitió estar en primera rápidamente y eso me evitó de haber llegado a combatir a las Malvinas. Gracias a ellos estoy vivo. Yo siempre digo que gracias a ellos estoy vivo. Claro, como que le debe la vida. Todos recuerdan aquel gran equipo de Newell's, incluso es reconocido como uno de los mejores de la historia del fútbol argentino, el que se quedó con la temporada 87-88, sin embargo ese año arrancaron con mucha presión, producto del título obtenido por Central que los dejó a ustedes segundos. Sí, no solo ese, el año anterior habíamos también perdido, habíamos salido segundo, y habíamos perdido una liguilla de Libertadores con Boca, entonces veníamos a estar siempre cerca de salir campeones y no lo lográbamos. Entonces imagínate vos, con la rivalidad que hay, el anterior torneo había salido campeón Rosario Central, entonces sí, se arrancó con una presión muy grande, pero por suerte en ese momento el técnico era José Yudica, llegaron 3 refuerzos del club, como eran Almirón, Ramos y Alfaro, que le dieron prestigio al plantel, y bueno, de a poco empezamos a ir sumando puntos, en esa época se sumaba a 2 puntos, el equipo empezó a agarrar confianza, soltura y jugaba bien, y nosotros nos dábamos cuenta en la cancha que los partidos tarde o temprano se ganaban y se ganaban con amplitud, así que fuimos marcando una diferencia y por suerte pudimos sacarnos esa espina y lograr el título que tanto buscábamos, ¿no? Y ese fue el primer y único campeón de un conjunto con futbolistas formados en la cantera. ¿Considera usted que es muy importante, que es fundamental el sentido de pertenencia para lograr objetivos? Sí, es un plus más que uno deja por saber que representa la camiseta que es hincha o que le dio la posibilidad de jugar tanto tiempo en primera división. Campeón uno sale cuando uno tiene buenos planteles o buenos jugadores, generalmente tiene esa chance que se le puede presentar de salir campeón. En este caso, como vos decís, todos los integrantes del plantel, más todo el cuerpo técnico, médico, auxiliares, todo, salimos campeones saliendo de las divisiones inferiores del club, y eso también nos permitió salir subcampeones de la Copa Libertadores, que es un hito que no se ha repetido en el mundo, que un equipo haya salido campeón con jugadores en su totalidad, con jugadores de las divisiones inferiores. Y en aquella Copa Libertadores que ustedes llegan a la final, fueron superados en el alargue con Nacional de Montevideo. Tuve ocasión de dialogar hace un tiempo con Almirón, y él me decía que le sorprendía cómo corrían los jugadores de Nacional, incluso en el alargue, bueno, como sospechando alguna cosa rara. ¿Cómo lo vio usted, Jorge? No, eso ya quedó en el pasado, y nos ganó Nacional, y fue en ese momento nos superó, así que no evaluar eso no tiene sentido en este momento. Lo único que yo te puedo decir que desde ese día, desde el 88 al día de hoy, ningún equipo uruguayo volvió a ganar un torneo internacional. Entonces, lo único que te puedo comentar y decir, pero yo creo que Newell fue a jugar esas rondas finales con Nacional diezmado, porque ya en el plantel no estaba Fabián Basualdo, no estaba Roberto Sensini, no estaba Abel Balbo, recién empezaban a jugar, aparecían figuras como Gamboa, Pochettino, Franco, que recién tenían 18 años y recién se incorporaban al plantel y jugaron una final, y ellos eran un equipo ya conformado de trayectoria, y que cambió el reglamento ese año, que antes se jugaba un partido en cada país, en tercer partido. No había diferencia de goles ni del gol de visitante, y a las 72 horas se jugaba en un país neutral, una tercera final, y esto no ocurrió. Entonces fue algo que también nos sorprendió, pero bueno, ya es historia.
explicarlo. ¿Y cómo es la carrera de un jugador cuando comienzan las lesiones? Y ve, recién mencionaba, bueno, a Gamboa, a Pochettino, a Berizzo, cuando ve que hay otros jugadores que por ahí empiezan a pedir terreno y uno por ahí desde la parte física ya comienza a dar ventajas. Sí, en mi caso prácticamente toda mi carrera profesional jugué lesionado porque tuve a los 9 años un problema en mi rodilla, en cual siempre tuve cirugías, tuve más de 6 cirugías por una artrosis que se me formó en la rodilla, pero igualmente yo jugaba. Y como decís vos, cuando uno observa que hay gente capacitada, joven, que te empieza a superar, hay que aceptarlo y buscar otro rumbo. Y bueno, nosotros sabíamos que esos chicos tenían un potencial muy grande y lo han demostrado a lo largo de su carrera, que eran realmente jugadores de jerarquía. Y a mí me tocó a los finales de los 90 irme a jugar a Chile. ¿Y por qué Marcelo Bielsa despierta tanta admiración en los que fueron sus dirigidos? Sí, porque es una persona que te enseña mucho, que te transmite con muchos conceptos técnico-tácticos muy importantes y que después uno lo aplica en el juego. En general, la mayoría de los jugadores en general hablan bien de él porque es un técnico muy exigente, muy capaz y que después a la larga uno saca provecho si le toca seguir jugando en otros lugares o en el mismo club donde está él. ¿Y cuando jugaban juntos tenían pensado con Martino formar un cuerpo técnico o esto fue surgiendo después del retiro de ambos? No, nosotros en realidad se fue pensando, como vos decías, en el retiro de ambos, pero ya previo a esto, de después hacer los cursos de director técnico y todo eso, nosotros estábamos todo el tiempo, por ejemplo, veíamos partidos por televisión o viajábamos en el micro hacia Buenos Aires o a Córdoba y escuchábamos los partidos del Nacional B o de Primera que se relataban, estábamos siempre atentos a este tipo de cosas y siempre intercambiábamos palabras o conceptos con el Chocho Lió, con Taylor. En general el plantel nuestro se interesaba mucho por lo que era la táctica, la estrategia y bueno, para colmo nos tocaron técnicos de jerarquía que nos dirijan en Cubilla, Juan Carlos Montes, el Piojo Yudica, Solari, que aprendimos un montón de conceptos y de cosas que nos permitieron después utilizarla a nivel del cuerpo técnico. Y uno imagina que un club como Almirante Brown de Recife debe ser el ideal para empezar una carrera de técnico. Sí, porque era un club que ya tenía unos años en el Nacional B, pero además no había tantas obligaciones como puede ser otro tipo de equipo. Entonces, nosotros llegamos, pero siempre estamos agradecidos porque fue el club que nos abrió las puertas para poder demostrar nuestro trabajo. Y por suerte tuvimos un año interesante que después nos fueron abriendo puertas para que Gerardo pueda desarrollar toda su carrera, pero el lugar clave de esto es Paraguay, que fue el que más confió en nosotros y fue el que nos brindó todo su apoyo desde que llegamos a ese país. Antes de meternos en lo que fue en Paraguay, en Instituto formaron un gran equipo que lamentablemente para ustedes no pudo derivar en un ascenso que hubiese sido muy justo. Sí, cuando llegamos a Córdoba, el plantel se desmembró totalmente y quedaron 7 jugadores y a partir de ahí entre la dirigencia y Gerardo y su cuerpo técnico empezamos a armar un plantel que fue realmente muy rico, muy interesante, que jugó un fútbol brillante en esa categoría y que bueno, por las cosas que del fútbol no nos permitieron ascender y en el cual tuvimos la chance 3 veces de ascender y se nos negó. Realmente que hoy por hoy la gente del instituto sigue recordando ese equipo porque tenía jugadores muy interesantes y jugaba de una manera muy atildada, de buen trato de pelota, con contundencia.
y jugaba de esa forma en cualquier lugar donde iba del interior del país, ¿no? Recién mencionaba, bueno, la importancia de Paraguay, la llegada a Libertad fue un punto de partida para quizás el mayor reconocimiento de ustedes. Si bien en el medio tuvieron un paso muy breve por Colón, la llegada a Paraguay fue fundamental para el prestigio de ustedes como cuerpo técnico. Sí, porque de entrada empezaron los títulos y se ganó y se empezó a competir a nivel de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y salimos campeón con Libertad y después con Cerro, y eso nos fue teniendo la gente y la gente de fútbol el reconocimiento sobre Gerardo para darle el cargo de la selección paraguaya y bueno, a partir del 2007 hacernos cargo de ese puesto y no solo representarlo en la eliminatoria, sino en un mundial y haber jugado también 2 Copa América, hizo que el nombre de Martino y de todo su cuerpo técnico esté al tope de los requerimientos, ¿no? Y es muy difícil rastrear jugadores paraguayos que estén por el mundo. Uno tiene muy presente el caso de Alcaraz, que estaba jugando perdido, prácticamente no lo conocía nadie y que rindió muy bien en el Mundial. ¿Es muy difícil encontrar jugadores paraguayos por ahí que estén desparramados por el mundo y que uno no los conozca? Sí, y ahora es más fácil. Sí. Porque hay ahora un montón de programas, el fútbol se ve en todo el mundo, se pueden hacer seguimientos más fácil de averiguar. En esa época la verdad que era difícil porque no había la tecnología que hay hoy y entonces teníamos que hacer averiguaciones, ver cómo llegábamos a esos videos para que nos manden. Habíamos contratado a un señor de España que nos enviaba cada 15 días material en los VHS famosos, teníamos que ver los partidos, y como decís vos, lo de Alcaraz fue algo inaudito porque un día nosotros comiendo en un shopping, generalmente que íbamos, se acercó una persona y me dice, ¿ustedes lo conocen a Antolín Alcaraz? No, la verdad que no. Y mira, es un pariente mío, dice, juega en Bélgica, es un muchacho que hace tiempo estuvo por Argentina, haciendo Racing, no estuvo, de ahí se fue a Europa. ¿Ustedes no lo siguen? No, la verdad que no lo tenemos registrado. Bueno, gracias por la información. Y agarré, empezamos a Gerardo, le digo, mirá, me tiraron este nombre de este jugador, pero no sé quién será, claro. Será bueno, que brote. Y me dice, bueno, si tenés tiempo, empecé a buscar información, ver cómo llegamos y todo eso. Y bueno, se empezaron a pedir videos de Bélgica, de ese equipo donde estaba Tolín, y nos empezó a interesar y ya estábamos al borde de formar el plantel ya para el Mundial, porque ya estábamos en la parte final de las eliminatorias, y fuimos a jugar un partido a Oman, y ahí se lo citó a él para que integre el plantel. Y bueno, y Gerardo entró en el segundo tiempo, a los 10 minutos del segundo tiempo, y tuvo 35 minutos para jugar, y nos demostró toda su jerarquía. La verdad que, y a partir de ahí empezó a ser citado, a jugar los últimos partidos de la eliminatoria o integrar el plantel, y ya, ya se incorporó con todos nosotros y pudo ir al Mundial y hasta hacer el primer gol de un Mundial representando a Paraguay, ¿no? Y a pesar de ser un desterrado de Paraguay, era un típico jugador paraguayo. No, pero un jugador con calidad, con técnica, que todavía sigue jugando, así que está ahí. Sí, está jugando. Así que es un jugador de mucha trayectoria, que nos sirvió muchísimo a nosotros y al fútbol paraguayo. ¿Cómo vivieron la situación triste de Salvador Cabañas unos meses antes del Mundial? Y para nosotros fue un golpe muy duro porque futbolísticamente Salvador era el as de espada nuestro en la ofensiva, y entonces perdimos esa capacidad goleadora que la teníamos a través de él o de la forma en que jugaba. Pero lo más triste de esto fue la situación que se vivió. Por suerte pudo salvar su vida y
pero ha quedado con alguna secuela y esto lamentablemente lo va a tener el resto de su vida, y es algo que nos dolió a todos, que nos llegó muy adentro nuestro, y que bueno, fue algo que lo lamentamos como persona, ¿no? Y son conscientes, me imagino que sí, pero de que estuvieron a un penal, a minutos de dejar afuera a quien fue después campeón del mundo en cuartos de final. Sí, con Italia fue un partido duro, parejo. Y España, perdón. España, sí. Y lo más rescatable, bueno, que siempre Paraguay llegaba a los mundiales y tenía el calma, que llegaba a octavo de final y perdía. Y bueno, y nosotros logramos ese paso siguiente, que llegar al cuarto de final y haber jugado de igual a igual con este país que después termina siendo el campeón. Realmente a nosotros nos dio una jerarquía como equipo que hoy por hoy nos representa en Paraguay como el mejor plantel de la historia, ¿no? Y al año siguiente salen subcampeones de la Copa América, sin embargo quizás no mostró la mejor faceta futbolística Paraguay aquí en Argentina. No, se empezó a hacer el recambio de jugadores y fue una etapa donde venían jugadores ya de experiencia y de relieve internacional representando a Paraguay, más el agregado de algunos chicos, y fue un torneo atípico donde no ganamos y llegamos a la final a través de empates o de definición por penales. Y bueno, se llegó a esa instancia y al último partido, en el cual tuvimos muchos lesionados y el equipo se resintió, y Uruguay nos ganó con claridad 3-1. ¿Y es cierto que cuando decidieron volver a Newell's tenían una oferta desde lo económico muy superior desde la selección colombiana? Sí, es verdad eso. Gerardo era requerido en ese momento por varias selecciones, y entre ellas la de Colombia, y estaba casi todo arreglado para ir a esa selección, y faltaba solamente la firma, y en un momento crítico de Newell's él prefirió elegir dejar esa posibilidad de ir a la selección de Colombia para tomar las riendas del equipo de Newell's, y bueno, nos preguntó a nosotros si los íbamos a acompañar, si estábamos dispuestos, y bueno, todo el cuerpo técnico aceptó, y nos fuimos a nuestro equipo, a Newell's, a trabajar. Estuvimos un año y medio súper a full total. Fue una experiencia única, y bueno, por suerte nos tocó llegar al título de un torneo y llegar a semifinales de Copa Libertadores. Ahora, uno recuerda el gran nivel que tuvo ese Newell's, que fue campeón, pero el estado en que lo agarraron, el equipo estaba prácticamente muerto, había salido último, el torneo anterior había ganado solamente un partido, a Bernardi lo habían amenazado, se había retirado del fútbol incluso. ¿Cómo hicieron? ¿Qué teclas tocaron ustedes para resucitar ese equipo? No, nosotros cuando llegamos ya conocíamos a la mayoría de los muchachos, y con técnicos anteriores habían jugado un fútbol bastante interesante, pero los resultados no lo acompañaban. Y bueno, nosotros fuimos soltándolo, que se vayan agarrando confianza, seguridad, y eso hizo que el equipo se vaya potenciando a medida que iban pasando la jornada, y al sumar puntos y alejarse rápidamente de la zona del descenso hizo que ya ni se hablara del tema, y eso hizo que en el primer torneo termináramos segundos también, y bueno, y en el 2013, en el torneo final, ya habían llegado algunos refuerzos, ya se había potenciado más el equipo, y eso hizo que salga toda la jerarquía de los jugadores y de la forma de jugar, que nos permitió salir nuevamente campeones. Y si se pudiera volver el tiempo atrás, y se pudiera hacer algo en ese partido contra Mineiro, que se lo empatan sobre la hora, ¿hubiesen hecho algo distinto o está convencido de lo que hicieron fue lo mejor? Y yo creo que en principio hicimos todo lo que teníamos que hacer en el partido, más allá que Mineiro no hace un gol muy rápido, con un error personal.
lo tuvimos controlado al partido durante los 85 minutos restantes y en otro fallida individual nos costó el empate. Pero cuando ya estaban todas las cartas dadas para que pasáramos nosotros en los 90 minutos. Nos tocó ir a la ronda de penales y bueno, ahí la suerte o la jerarquía, como quieran llamarlo, pasó del lado de Mineiro. ¿Nos sorprendió el llamado de Barcelona, más que nada por la triste situación en la que se dio? ¿Por qué triste? Por lo de Vilanova, que tuvo que dejar porque estaba enfermo. Eso sí, eso la verdad que es un momento complejo, que nosotros lo vivimos desde que llegamos, como estaba Tito enfermo y como iba tratando de evolucionar y salvar su vida, y cada vez era más complejo, y la muerte la verdad que pero no solo a nosotros, sino a todo ese grupo de jugadores que lo querían mucho y apreciaban y que habían dado muchas cosas por él, y la verdad que hasta nos tocó anímicamente en la parte final del torneo y eso afectó un poco el rendimiento del equipo en ese momento. ¿Pero lo sorprendió el llamado de Barcelona? Sí, no, qué sé yo, nosotros veníamos haciendo un trabajo a conciencia de los últimos años y estábamos siempre en los primeros lugares, no solo a nivel de equipo, sino a nivel de selección. Entonces, además el presidente de ese entonces ya lo conocía a Gerardo de una época de Paraguay, así que se habían hablado, entonces se conocían y bueno, apareció esa oportunidad y no había que desaprovecharla, estar dirigiendo, trabajando entre los 4 o 5 países, equipos más importantes del mundo. Realmente no cualquier cuerpo técnico tiene ese lujo, ¿no? Y Martino, más allá de ser un compañero, bueno, es un amigo que le ha dado la vida, ¿cómo se hace para contenerlo en un momento donde fallece el padre y él está a miles de kilómetros? Y la verdad que fue un momento también crítico, triste, porque él tuvo que volverse de forma inmediata a Argentina y bueno, la única manera fue darle nuestra confianza para que viaje para aquí, para Argentina, y nosotros, el resto del cuerpo técnico, tratar de sobrellevar esos partidos que quedaron hasta que él regresaba. Pero bueno, fue un momento triste porque él, que te pase una situación de esa manera, estando a 14.000 kilómetros de distancia, realmente es complejo. ¿Cómo es dirigir a Messi? Como dirigir a cualquier otro jugador, salvo que dirigís al mejor jugador del mundo. Y un jugador que es espontáneo, que es impredecible, que tiene mucha jerarquía, mucha calidad y que está permanentemente queriendo ganar, y es imposible que vive cada momento, entrenamiento, partido, como que es un tipo intenso que no le gusta perder. ¿Considera que si hubiesen ganado la Liga, la excursión hubiese sido más larga? ¿La qué? Si hubiesen ganado la Liga, la excursión allí hubiese sido más larga. No, porque nosotros teníamos contrato por 2 años. Y Gerardo en febrero del 2014 ya le había comunicado a los directivos que gane o no gane algún torneo o no, él no continuaba. ¿Le hubiese cumplió con la palabra? ¿Le hubiese gustado estar en la selección en un momento de mejor organización? Sí, medianamente como está ahora, pero fue una época de caos y dirigencial y que un poco afectó a todos. Nosotros no tuvimos el apoyo tal vez que necesitábamos y bueno, se decidió dar un paso al costado. ¿Dio la impresión de a la distancia de que le retiraron el apoyo cuando no les querían ceder los jugadores para los Juegos Olímpicos? No, el apoyo ya venía desde antes, ya cuando tuvo el famoso la elección de la votación 38-38. Sí.
Entonces a partir de ahí se empezó a desmembrar todo lo que era la parte dirigencial, se alejaron de la selección y bueno, no nos cumplían con todo lo que uno pacta para poder dirigir y bueno, se fueron agrietando un montón de situaciones y eso completó la llaga, lo esto de, como decís vos, de que no cedían los jugadores para ir a participar de los Juegos Olímpicos. Entonces, en un momento dado donde sí, en principio habían todos los directivos de los clubes se habían comprometido a cederlo porque es un torneo que no es obligatorio darlos, entonces dependía de la palabra de ellos. En principio habían dicho una cosa y después lo cambiaron a otra. En la Copa América de Chile, Argentina fue el mejor equipo, tuvo un muy buen nivel, pero no se pudo llevar el trofeo. ¿Cree que por ahí la prensa no analiza el contexto y se queda solamente con el resultado final muchas veces? Sí, bueno, pero eso es normal en todos lados. Cuando uno no gana, enseguida se cuestionan las metodologías, los trabajos, la forma de jugar un partido, cómo tendría que haber sido. O sea, es un poco es algo, el que está en el fútbol sabe que te sucede eso. Así que no nos sorprendió para nada. Luego dirigió en Melgar de Perú. ¿Es muy distinto ser técnico principal que ser asistente técnico? No, es lo mismo, lo único que es un poco más de mayor responsabilidad porque uno tiene a cargo un plantel, un cuerpo técnico, un médico, una organización. Igualmente el cargo que yo estuve durante tantos años al lado de Gerardo y después en otros lugares y de mi forma de ser hace que me comprometa al máximo donde esté trabajando, ¿no? Pero por supuesto el técnico es el que toma decisiones y el que resuelve un montón de cosas. Pero en ese sentido yo me sentí muy cómodo en esa institución porque además me dio la posibilidad de dirigir y de ser cabeza del grupo y por suerte no nos fue tan mal en las competencias donde participamos. ¿Actualmente se encuentra trabajando? ¿Está esperando alguna oferta? No, yo regresé, estuve en México hasta diciembre en México trabajando y bueno, ahora volví y estaba esperando a ver alguna posibilidad de nuevo trabajo. Muy bien, Jorge, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha brindado, por el espacio, por esta charla, así que le voy a desear que pueda atravesar estos difíciles momentos que estamos viviendo de la mejor manera posible, con los cuidados que se requieren y que venga todos los éxitos para lo que emprenda. Bueno, muchas gracias Ricardo, lo que necesites y bueno, abrazo y saludo a toda tu audiencia, esperando que también estén bien por ahí, que traten de cuidarse, de mantener todos los protocolos que todos necesitamos para combatir a esta pandemia. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Jorge Pautazo pasó por los micrófonos de El Preliminar.